Viajeros, no nos podíamos ir de la ciudad de Burdeos sin visitar lo que los hace famosos, un viñedo. Es por eso que cerca de la ciudad de Burdeos van a encontrar diferentes castillos que pueden visitar y en los cuales existen los viñedos y que les pueden dar una visita guiada en donde van a encontrar y conocer un poco más de los viñedos, de cómo se cultivan las uvas, del proceso de fabricación del vino y al final les van a dar una degustación de los vinos que hacen en ese lugar. Hay diferentes tipos de visitas, les vamos a dejar el link aquí del castillo que visitamos porque no escogimos cualquier castillo, buscamos entre las miles de opiniones que hay y buscamos uno de los mejores castillos de Burdeos para hacer esta visita. Así que bienvenidos al castillo del Papa Clemente. Desde la boutique del castillo se inician las visitas guiadas, entonces desde aquí es que las pueden contratar, pero lo mejor es hacer una reservación previa. Hay diferentes horarios, entonces ustedes escogen si quieren venir en la mañana o en la tarde. Y lo pueden hacer en francés o en inglés. Igualmente hay otras cosas que se pueden hacer y es venir simplemente a degustar vinos directamente en la boutique. Y aquí en la boutique les van a recomendar también, si ustedes no saben qué clase de vino quieren, aquí les aconsejan y les dan el mejor para satisfacer sus necesidades de vino. Maxime de Monsieur Magré, c'est la pérennité. Ce carnivier, même plusieurs oliviers millénaires pour illustrer cette pérennité. Il a été planté non. Caractéristique-là, il est nécessaire d'utiliser le bois. Le bois est poreux et la porosité du contenant nous permet de contrôler l'acidité du vin. Estamos en la bodega donde empieza el proceso de vinificación. Donde almacenan todos los vinos.
Bueno, viajeros, aquí vamos a comenzar con la degustación de los vinos. Este es del 2016. Es 60% Merlot y 40% Cabernet Sauvignon. Está bueno. Muy rico. Está buenísimo. Alors, puissant avec quel type d'arôme? Bueno, vamos por la segunda degustación. También es tinto. Vamos a ver, nos van a explicar de qué es, cómo es. Este segundo que vamos a probar es 80% Merlot y 20% Cabernet Sauvignon. Es de 2012. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau des degrés, 14. No, está suave. Este está mejor, este está más suave que el primero. Y eso que huele más fuerte. Huele fuerte, pero está mejor. Huele como si fuera más seco, pero no lo es, ¿cierto? No parece que esté más seco. Que huele así, ¿no te parece? Exactement, ouais. Sur les griottes. Sí, huele a madera. Huele y como... A mí me huele como fruta ya pasada. ¿Sí? No sé. Me huele un poco como a fruta un poco pasada. Pero está rico. Está súper rico. Donc, monsieur vient me dire. Bueno, este según lo que nos explican es más potente, tiene más fuerza, pero es más equilibrado. Y es más fácil a beber. Por ende genera ese sentido de que uno piensa que por el contrario no es tan fuerte, Il y a des petites odeurs de jasmin. pero por el contrario es fuerte, pero está en el punto exacto, según lo que nos dicen ellos. Ah, sí. No te huele más al típico vino tinto. Este me huele más frutal. Comment ça? ¿A ti no? Alors en fait, en soi, le clémentin, là par exemple, dans le millésime 2012, on l'a reçu là il y a peu de temps. Voilà, on a acheté des vins, etc. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Donc effectivement, on avait des stocks de clémentin. Là par exemple, le 15, on n'a pas la possibilité d'avoir. Vous voyez, c'est vraiment. ¿No te gustó? No, sí me gustó. Sí. Sí, pero no lo siento seco tampoco. No. Como lo sientes, pero con respecto a los otros dos. Soy bien. Este es un tilín más seco que el anterior, pero súper ligero. O sea, la verdad, normalmente como que uno está acostumbrado a que los vinos tintos sean súper secos. Sí, es Este cierto. está... Le temps de l'apprécier. No hemos terminado nuestra visita, la verdad la visita es muy buena, es muy enriquecedora, encontrarán toda la información relevante desde cómo hacen la cosecha, cómo hacen el vino, todo. La persona que hizo la visita conoce mucho del tema, sabe muy bien responder todas las preguntas que tengan y van a encontrar allí pues que es más que un negocio, es una tradición de muchos años y que en sí es una ciencia y de la cual pueden aprender mucho más. Aquí les vamos a dejar los 3 vinos que catamos el día de hoy. El primero, que es este. Este es el más económico de los 3. Es un Medoc del 2016. El segundo, que es el Clementin, es del 2012 y ese fue el que más me gustó a mí. Es hecho de el segundo vino, se llama segundo vino, y es que de toda la producción que hacen hay una parte que queda porque no, o sea, está más de lo prevista. Se coge esa parte y se mezcla con otra cepa para poder efectivamente producir un segundo vino. Es como decir así, el desecho del vino, pero en sí no es un desecho porque lo aprovechan y sacan como lo mejor de él. Exacto, dicen que es un mito, pero que es malo, pero en realidad es bueno y aprovechan al máximo todo sin dejar desechos. Es lo bueno como para con el medio ambiente y aprovechar lo máximo la uva. Y el tercero, que fue mi favorito, es este.
es un vino con más poder, con más fuerza, pero sin dejar de ser elegante, porque es suave, da una sensación de suavidad. Entonces aquí les dejamos los tres. Igual si quieren también hay otras visitas donde hacen más degustaciones privadas, donde van a probar más vinos, incluso vinos extranjeros, y van a aprender más sobre eso. Tienen talleres efectivamente para que uno aprenda más sobre el mundo del vino, cómo catar, cómo saber, cómo se hacen, aprender de todas las profesiones que están involucradas en este mundo y pues aprovechar al máximo cada vez que puedan tomar una botella de vino o simplemente una copa de vino. Gracias, viajeros por el mundo. Bueno, adicional a la visita, deben saber que aquí también hay un hotel, es un hotel 5 estrellas, y en el hotel pueden venir y alojarse y hay diferentes servicios, ustedes pueden hacerlo a su manera. Por ejemplo, pueden pedir que lo recojan en alguno de los vehículos que acabamos de ver, o pues hay para que vengan en taxi, o hay para que lo recojan en helicóptero, o bueno, en general todo depende del presupuesto de cada uno. Entonces por eso es que esos carros antiguos están ahí, para dar otra experiencia en la visita. También pueden hacer su matrimonio si quieren en este lugar. Pueden alquilar las salas para hacer seminarios. Pueden hacer pues, la visita que nosotros hicimos. Pueden hacer los talleres, como les habíamos dicho. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer en este lugar. Primeras comuniones, 15 años, pueden hacer el bazar del colegio, pueden hacer el día de la familia, pueden hacer campamentos, pueden hacer salidas desde los Boy Scouts, entre otros. Todo lo que quieran. Estamos haciendo un recorrido por los viñedos del castillo. Estamos pasando por el viñedo de la cepa Cabernet Sauvignon. Más hacia allá, al fondo, está la otra cepa que también se cultiva acá, que es la Merlot. Vamos a entrar al castillo para que vean cómo es. Bueno, si quieren alojarse allí, pues es otra opción. Un ouvrier de chez Baccarat, un ouvrier qualifié, 1 semaine de travail pour faire un verre. Wow. Tenez, prenez leur main. 2500 € un verre.
Este es un salón del hotel que es privado. Esta es una parte del lugar que pueden también alquilar. La verdad es súper bonito. En su interior tiene mucha decoración, muchas cosas como que evocan pues un castillo. Y bueno, es muy antiguo, encontrarán muchos vinos por todo lado, obviamente. La decoración en general del Papa en su época y cosas también religiosas. Pero la experiencia es súper de alta calidad. Y enriquecedor. Merci à vous. Alors chaque salle de bain est en marbre de couleurs différentes, donc complètement du vert.